Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un reconocimiento enorme a la Secretaría de Hacienda por hacer este esfuerzo, por poder sentarnos aquí a platicar de un tema que claramente para nosotros en el sector ambiental es de gran placer el poder estar aquí con todos ustedes que representan a un gran número de dependencias para poder platicar acerca de algo que es sustantivo para nosotros. Para nosotros, sector medio ambiente, el que la variable ambiental puede estar presente en los programas sectoriales de la Administración Pública Federal es casi un sueño, ¿no? Reconocemos que esta labor que ha hecho la Secretaría de Hacienda para que esta variable pueda permear a los programas sectoriales es enorme. Y la labor mía aquí es de alguna manera convencerlos justamente de la importancia de esa variable, finalmente, de que permee, de que sea completamente transversal a la Administración Pública Federal. Y para ello quiero hacer referencia a un artículo que en 1998 publicó un entomólogo, Paul Ehrlich, haciendo referencia a un símil entre la humanidad y la naturaleza. Él básicamente lo que decía es que nosotros como seres humanos viajamos en un avión. El avión, claramente el símil es nuestro planeta, el símil es nuestro entorno, y lo que las actividades económicas, lo que los seres humanos hacemos a bordo del avión es poco a poco, a través de la transformación de los ecosistemas, es literalmente ir quitándole, digamos, la analogía era en la extinción de especies que tenemos todos los días con el cambio de uso de suelo en selvas, en bosques, con el deterioro de arrecifes de coral, etc. Y lo que él decía es que los seres humanos lo que hacemos con el avión arriba de él es irle quitando remaches poco a poco al avión, ¿no? Irle quitando remaches, irle deteriorando los sistemas de vuelo a la aeronave, lo que hace en algún momento no se los tengo que contar. El punto es que no sabemos en dónde estamos en ese ir retirando sistemas y remaches al avión. Y claramente la labor que nosotros tenemos aquí, y digamos extendiendo un poco la analogía del doctor Ehrlich, es justamente que nos veo a nosotros como la tripulación de esa nave en la cual el medio ambiente es México y cuya función nuestra es intentar que esa nave cumpla su travesía en la mejor de las condiciones, con la ayuda no solo de la tripulación, sino finalmente de cada uno de los pasajeros. La siguiente, por favor. Esa enormidad de territorio, esos 196 millones de hectáreas que comprenden nuestro país, claramente es muy heterogénea. Y es muy importante, regreso a lo que ya en algún momento mencionó Isabel, no podemos tratar al territorio como un promedio. Es fácilmente reconocible de esta imagen que viene de satélites que nuestro país tiene un gran número de sistemas naturales. En esas 196 encontramos amplias zonas de masas forestales, las que ustedes ven prácticamente en un color verde muy intenso. Encontramos toda una zona árida muy diversa en el norte del país, al centro, en el altiplano. Encontramos toda esa zona de selva en la península, de selva mediana en la península de Yucatán. Encontramos las grandes zonas desérticas también en la península de Baja California. Pero ahí viven también 120 millones de personas. Ahí también cohabitan con actividades productivas en alrededor del 26% del territorio, con actividades agropecuarias. Y claramente la ocupación de ese territorio tampoco es homogénea. Los ecosistemas no se reparten de manera homogénea, las personas no viven de manera homogénea, también obviamente por una cuestión histórica. Sabemos perfectamente la gran densidad de personas ocurre en el centro del país y tenemos un norte y una península de Yucatán relativamente con bajas densidades poblacionales, y claramente ello lleva a que la problemática ambiental en ese espacio sea muy distinta. Demos un par de cifras al respecto para contrastarlo. La siguiente, por favor. Si analizáramos la sección sureste, por ejemplo, veríamos, desde el punto de vista ambiental, la mayor cantidad de agua en el país está en el sureste. Alrededor del 67% del agua está en esa parte del territorio. Sin embargo, ahí solo habita el 23% de la población. Y desde el punto de vista económico, solo el 18% del PIB se genera en esa zona. ¿Qué pasa si lo contrastamos con la parte norte? La siguiente, por favor. El centro norte, es decir, prácticamente de Ciudad de Morelos y
Morelos, Estado de México, Ciudad de México, para arriba, ahí vive el 77% de la población. Ahí está la mayor parte de las actividades productivas, es el 82% del PIB, pero solo tiene el 33% del agua. Claramente estas discordancias en la distribución de los recursos de las personas y de las actividades económicas llevan a problemas públicos que podemos reconocer distintos en el territorio. De tal manera que incluso si hablamos solo de un problema público, como puede ser el acceso al agua potable, la falta de acceso al agua potable nunca va a ser la misma en el norte del país, en el centro y en la península de Yucatán. Ilustremos y demos un poco más justamente de herramientas para poder ilustrar este paso. La siguiente, por favor. Si habláramos justamente de un problema público perteneciente al sector ambiental en el territorio, lo que veríamos es que claramente la cobertura de agua potable, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la Comisión Nacional del Agua para llevar este servicio a toda la población, son muy disímiles. Y volvemos al asunto del promedio. Si nosotros vemos la cifra del promedio, el conjunto de barras que tiene en su extremo derecho, claramente podrán ver que en el 2005 alrededor del 90 y cachito% de la población tenía acceso a este servicio. Pero ¿qué pasa cuando eso lo disgregamos y vemos ya zonas urbanas y rurales? Claramente hay una brecha muy importante. Las zonas urbanas en su mayoría tienen un acceso casi universal al acceso al agua potable, pero no a las zonas rurales, donde se mantiene un rezago muy importante. Es claramente un ejemplo de un problema que en estos dos tipos de zona tiene una brecha muy importante. Si lo vemos ahora a nivel geográfico, otra vez regresando al país, lo que vemos es que, la siguiente por favor, es que claramente hay estados mucho más rezagados que no superan el 85% de cobertura de agua potable. Esto es una edición del 2017 de Conagua. Hay estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, que tienen un rezago mucho mayor que otras entidades, como por ejemplo el Distrito Federal o Tlaxcala, ¿no? Entonces, este problema público tiene claramente una diferencia muy notable a nivel geográfico que nos impide o no nos debe llevar justamente a, como ya lo hemos dicho, construir políticas públicas basadas en los promedios. La siguiente, por favor. Ahora bien, la cuestión del enfoque territorial y del enfoque ambiental, ya vimos claramente, el binomio territorio-ambiente es prácticamente inseparable. Lo que busca finalmente es que utilicemos el territorio nacional acorde de alguna manera a la convicción que tiene. Estamos muy conscientes que tenemos que preservar los ecosistemas naturales que tenemos, y los tenemos que preservar no solo porque al final del día son este avión que nos mueve para todos lados, es este avión que para una parte muy importante de la población es el primer sustento de donde obtienen los recursos para obtener las necesidades más básicas, y para todos los que estamos aquí que vivimos en ambientes urbanos también finalmente son proveedores de servicios ambientales. En ese sentido, la conservación de esos territorios, el hacerlo productivo para poder mejorar la calidad de vida de las comunidades que viven en ellas y son dueñas de ellas, muchas de las cuales, como ya se dijo anteriormente, son las comunidades indígenas que habitan justamente en esas porciones de nuestro territorio que tienen una mayor biodiversidad y que son también los protectores de la agrobiodiversidad, es una labor fundamental y sustantiva. Y eso no lo podemos hacer si no verdaderamente conocemos todas las interacciones entre los diferentes componentes de este sistema ambiental, social y el de las actividades productivas. De tal manera que al final del día lo que podamos hacer es que cada metro cuadrado del territorio que utilicemos o destinemos para una actividad económica particular o que decidamos preservarlo como un ecosistema como está, sepamos y tengamos la garantía que tomamos la decisión para obtener el mejor beneficio de esa decisión. Y la sostenibilidad no es una cuestión que se nos ocurra claramente, la siguiente por favor, sino es una cuestión que finalmente tiene un mandato legal. La sostenibilidad es una cuestión que está mandatada desde la Constitución Política, pasando por la ley de planeación, la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y también lo considera la ENOT. Esos detalles se los dará con mucho más
conocimiento justamente Javier en unos minutos. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros vemos justamente esta integración de la variable ambiental a través de los diferentes sectores, en los planes sectoriales a través de dos grandes puntos. Por un lado, intentar articular en los programas sectoriales la mayor disminución, es decir, la reducción de los impactos ambientales que las diferentes actividades producen en el territorio, siempre basado justamente, como ya lo decía, en una cuestión de conocer qué es lo que obviamente conviene desde el punto de vista de la vocación del territorio, por un lado, pero por otro lado no solo es, y eso que quede muy claro, queremos... el sector ambiental no quiere ser visto justamente como este sector el cual otorga solamente manifestaciones de impacto ambiental para permitir la ejecución de las obras. El sector ambiental quiere, y es muchísimo más que eso, en el sentido justamente de llevar a buen puerto esta nave, esta aeronave en la cual vamos todos. Y justamente lo que quiere también, la siguiente por favor, es la búsqueda de sinergias y de acciones en el territorio. Voy a ahondar un poquito más al respecto en estos dos temas en las siguientes láminas. Pero básicamente nuestra propuesta de trabajo con todos ustedes es justamente estos dos grandes temas. La siguiente por favor. Ahora bien, en esa primera parte que es la disminución de los impactos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la propuesta de nuestra Secretaría? Básicamente, los impactos que generan las actividades en el territorio, básicamente si pensamos en, digamos, un sector primario como la agricultura, la ganadería, la pesca, lo forestal, un sector secundario que tiene actividades de transformación, o un sector servicios, donde está, por ejemplo, el turismo, la educación, son, digámoslo así, abreviado de una manera muy general, tres grandes tipos de impactos. Los que tienen que ver, y los impactos que queden muy claros, son impactos directos e impactos indirectos. Impactos indirectos, por ejemplo, cuando perdemos directamente los ecosistemas. Cuando las actividades promueven que los ecosistemas se transformen a un uso diferente, puede ser el urbano, puede ser, no sé, para construir cualquier tipo de infraestructura, para desarrollos turísticos, para desarrollos productivos en la acuacultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser también a través de la degradación de los ecosistemas pueden estar presentes pero ser degradados por actividades como la tala ilegal, por ejemplo, que lesiona los ecosistemas aunque deje parte de ellos presentes, pero claramente también tiene un impacto en la calidad de los servicios que nos brindan a la sociedad. La degradación ambiental es otro de los grandes puntos que básicamente está relacionada que cada actividad que nosotros realizamos sobre el planeta al final produce algún tipo de impacto y muchas de las veces o lo vemos muy representado a través de la generación de residuos. Desde que nosotros encendemos un vehículo, generamos gases que van a la atmósfera, que no solo emiten contaminantes que son dañinos para la salud, sino exacerban el problema del cambio climático. Simple y sencillamente en nuestras casas, al momento en el cual ponemos la lavadora y la lavadora está conectada al drenaje y se va el jabón con todo lo que lo incluye, o las empresas que vierten residuos a los cuerpos de agua, degradamos el ambiente. Y finalmente las actividades productivas, el excesivo uso de plaguicidas o fertilizantes, también deterioran los suelos y pierden su capacidad productiva. Y finalmente otro tema que es muy importante es el que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es un problema y no mucho menor es la cuestión de la pérdida de biodiversidad. Es uno de los problemas que amenaza la supervivencia no solo de muchas especies y de los ecosistemas, sino de los seres humanos en sí mismos. Entonces, esos problemas no pueden también, y eso es importante, lo que nosotros, la aproximación que nosotros queremos es justamente que el poder platicar de alguna manera con los diferentes sectores para que las actividades que se pretenden, las acciones que forman parte de la política pública tengan la menor expresión en ese tipo de fenómenos y claramente se reconozcan como problemas regionales, como problemas enfocados en zonas metropolitanas, como tiene que ver la calidad del aire o, digamos, a un nivel o a una escala menor. La siguiente, por favor. Preguntas como los objetivos, estrategias y líneas de acción promueven acciones que involucran la pérdida y degradación de los ecosistemas. Es algo de lo que nosotros dejamos aquí. De alguna manera promueven una menor generación de residuos y su manejo con bajo impacto en el ambiente.
promueven la reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua. Esto nosotros lo vamos a dejar finalmente y ampliado. Esto es solo una breve selección de algunas de las cosas que nosotros creemos que el diseño de las políticas en los diferentes sectores podrían tomar como base para hacer un primer autodiagnóstico de qué tanto la variable ambiental podría estar considerada dentro de los programas sectoriales. Y en el caso del cambio climático, si finalmente las políticas de alguna manera están encaminadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, si de alguna manera ayudan a la adaptación a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. La siguiente, por favor, y ya casi termino. Pero también existe otro punto que es importante. No solo es la cuestión de nosotros decir, por favor, reduzcan o busquen que sus programas sectoriales y sus políticas hagan menor el impacto, sino también es en temas de interés común que sepamos que podemos de alguna manera cooperar en el mismo sentido. Habrá temas que nos interesen a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura, claramente se me ocurren varios de ellos y a ustedes también, temas comunes entre la Secretaría y la Secretaría de Turismo, que obviamente tenemos mandatados o pueden ser de interés para la cooperación, y claramente hay otros temas que terminan en programas especiales, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático. La siguiente. Esa misma, y para terminar, la sinergia no solo puede ser a nivel de tema. Nosotros estamos convencidos que también podemos hacer sinergia a nivel de reconocer los sitios en el territorio en los cuales podemos tener actividades comunes. Y hemos hecho un ejercicio en la Semarnat de identificar cuáles serían aquellos, esto a nivel de municipio, con un nivel de resolución un poco, digamos, el más bajo en ese sentido, para identificar cuáles deberían de ser las zonas que nosotros creemos que deberíamos de tener acciones de conservación, de aprovechamiento y restauración. Pero ¿por qué no muchas de estas zonas de acciones de conservación, aprovechamiento y restauración también coinciden con las zonas en las cuales, o los municipios en los cuales muchos de sus programas pretenden también hacer acción? ¿Por qué no crear también sinergias a través del reconocimiento de espacios en el territorio que tenemos con interés mutuo? La intención de nosotros, ya la última diapositiva, ahora sí ya acabo, es justamente pretendemos acercarnos a ustedes a través de con cada uno de los sectores, a través de un análisis preliminar que nosotros hemos hecho en la Secretaría de Medio Ambiente, con base en sus atribuciones, con base en los programas que nosotros tenemos y con estos análisis previos que hemos hecho para poder intentar acercarnos para tener acciones comunes en el territorio. Yo hasta ahí le dejo, muchísimas gracias.